Vamos a tener la Biblia abierta ahí donde se nos indicó en Jeremías 33 y vamos a estudiar la palabra de Dios bajo ese título, Gozo y alabanza después de la sanidad. Vamos a utilizar todo el capítulo, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero vamos a hacerlo y vamos a estudiarlo poco a poco. Así es que tenga su Biblia abierta, no la cierre y vamos a estudiar este capítulo. He visto a los pacientes de cáncer tocar la campanita. Es muy emocionante porque sus caras transmiten ese gozo de haber sido declarados sanos de una enfermedad que se considera mortal y muchas veces incurable. De verdad es impresionante verles la cara de felicidad a las personas cuando las llevan a esa campanita para decir, estoy sana, estoy sano. Y también he visto la cara de los doctores, porque muchas veces a los pacientes se les pide pues que den una pequeña palabra de gratitud al personal que les atendió y todo esto, ¿no? Se les permite este espacio. Y usted debería ver la cara de los doctores de frustración. Recuerdo mucho la serie del Dr. House, porque los pacientes lo primero que dicen es gracias a Dios porque me sanó. Y después a los doctores, a las enfermeras, a todos los que se hayan involucrado dentro de este proceso. Cuando llega a nosotros la sanidad después de una enfermedad, nos hace tener una cara diferente, una actitud diferente. Deberíamos, como cristianos, demostrar gozo en nuestra boca a través de la alabanza a Dios por reconocer que Él ha intervenido para que la salud se nos sea devuelta. Esto es más o menos lo que vamos a ver en este capítulo 33. Las cosas que Dios hace y que, insisto, no le encontramos sentido aún. Jeremías empieza su discurso aclarándonos que es en el mismo tiempo. Por lo tanto, sigue siendo este mensaje de consuelo que empezó desde el capítulo 29, como hemos estado viendo. Nos dice que está todavía en el patio de la cárcel, así empieza, que la palabra de Jehová vino a Jeremías por segunda vez estando aún preso en el patio de la cárcel. Es decir, Jeremías dice que es el mismo tiempo. No ha pasado mucho, tal vez un día, tal vez horas, cuando él recibe este segundo mensaje. Así es que todo esto es un solo mensaje o en un momento determinado cuando él estaba en la cárcel. Y empieza presentando a Dios como el soberano y al único al ponernos que Él hizo la tierra, que Él la formó y la afirmó. Y refuerza esta declaración diciendo Jehová es su nombre. Todo esto es una declaración impresionante de la sabiduría de Dios en un solo versículo. Porque el versículo 2 nos presenta a este Jehová como el único, como el soberano Dios. También busca centrarnos a que es un Dios con sabiduría por la forma en que expresa la creación. Dios sabe lo que hace y lo demuestra desde la creación misma. Yo me he encontrado mucho y tal vez como niño o adolescente a veces me hacía la pregunta, ¿no? ¿Y qué pasaría si tuviéramos la nariz al revés? ¿O qué pasaría si tuviéramos...? No, porque tuvimos un Dios sabio que supo hacer las cosas exactamente y que nuestro cuerpo trabaja perfectamente conforme a esa sabiduría divina. Y todo absolutamente, como más adelante va a declarar Él acerca del pacto, toda su creación trabaja en armonía bajo sus leyes, bajo sus principios, bajo este poder soberano de Dios. Y esta es la forma en cómo presenta Jeremías a este Dios. Y este Dios nos dice, usted debe saberse el versículo 3 de memoria, no lo dudo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es este Dios soberano el que va a decir esto al pueblo de Israel. Porque aunque parece un texto en singular, en sí es un texto que está metiendo a todos en él, porque se refiere a su pueblo en singular, pero su pueblo somos todos. Y por eso dice que su pueblo es el que debe clamar a Dios con el fin de esperar que el Señor le responda
y le enseña a este pueblo. Dios manda a Jeremías a decirle a su pueblo que clame para que Dios pueda responder a todas sus dudas que tiene. ¿En qué sentido? Con el exilio. Este es el aspecto de clamar. Clama a mí, yo te responderé. Todas tus dudas que tengas con el exilio, todas estas dudas que se te presentan en las cosas que parece que no tiene sentido que estoy haciendo. Y Dios quiere responder estas dudas. Quiere que su gente que está en el exilio entienda lo que está viviendo. Por eso expresa, yo te responderé. Y este es un modo de conjugación que implica que aunque la persona suplique una y otra vez, es decir, clame una y otra vez, o pregunte una y otra vez, en todo momento Dios estará ahí para responderle. Esa es la promesa que está haciendo en este versículo 3 a su pueblo. Más que una orden de decir, clama a mí, es una promesa de parte de Dios. Yo te voy a responder. Todas las dudas que tengas con el exilio, todas las dudas que tengas porque te fuiste con los babilónicos, todo te lo voy a responder. Pero tienes que preguntarme. Y si tu pregunta tiene que ver con otra pregunta, también hazla. Y si tienes otra pregunta, síguele haciendo. Y si tienes más preguntas, no te quedes con la duda. Pregunta todo lo que tengas que preguntar. Y Dios ha prometido, yo te responderé. Ese es el sentido de esta expresión. Dios está diciendo, pregunta todo lo que quieras y todas las veces que quieras. Y yo te prometo que te voy a responder. Pero su respuesta tiene algo muy significativo. Dios promete enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Esto también es una expresión que implica conocer lo inaccesible, es decir, saber lo que hay más allá de la capacidad humana para comprender. Por eso les digo que a veces Dios hace cosas que no tienen sentido, porque no tenemos la capacidad humana para comprenderlo. Y entonces vienen los conflictos, vienen las situaciones, vienen las dificultades de entender por qué Dios hace esto y por qué no. Cuando le han preguntado a Dios acerca de esto, ¿cuáles han sido sus respuestas? ¿No hice yo al ciego? ¿No hice yo al mudo? ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque tenía un propósito para la persona, porque tenía una razón del por qué los hace así. Pero a veces nos quedamos con la duda, porque nuestra capacidad humana no nos permite entender los propósitos de Dios. Por eso Dios dice, te voy a enseñar cosas inaccesibles, cosas que van más allá de tu capacidad humana de entender. Por eso Dios promete incluso romper aquello que nos impida comprender lo que Él está haciendo. Y esta figura que utiliza Jeremías, que en la versión 60 traduce como grande, así dice el versículo 3, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. La palabra grande es una palabra que tal vez los judíos en este momento entendían muy bien, porque la palabra grande que utiliza aquí el profeta a través de este mensaje de Dios es una palabra que significa derrumbar los muros gruesos, hacerle un hoyo de tal manera que haya acceso, aunque sea un muro grueso, alto. Esto es lo que hizo Nabucodonosor. Nabucodonosor rompió el muro y pudo entrar y tomar a Jerusalén. Y esto es lo que está diciendo Jeremías. Dios es capaz de romper ese muro que a veces nos bloquea y no nos permite entender la voluntad de Dios. No nos permite comprender por qué Dios está haciendo las cosas, o más bien, para qué Dios las está haciendo. Simplemente nos vamos con la idea de que Dios no nos quiere, de que Dios no le importamos y muchas otras cosas que he escuchado. Pero nunca nos hemos detenido a preguntarle a Dios, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Con qué fin? ¿Hacia dónde quieres llevarme con lo que tú estás haciendo? Y esto es lo que Dios está prometiéndole a su pueblo. Yo voy a destruir todo aquello que impida que ustedes conozcan mi voluntad. ¿Y por qué razón están viviendo esto? Los versículos 4 y 5 hablan del cumplimiento de las palabras de Jeremías, de cómo salieron a defender la ciudad y lo que provocaron fue el montón de cadáveres. Dios estaba aplicando su castigo, por eso escondió su rostro de ellos. Estas muertes no solo es el cumplimiento de morir a espada, sino que el sentido de toda esta expresión 4 y 5 habla de todo lo que Dios había dicho, morir en espada. La ciudad estaba siendo sitiada y por lo tanto murieron de hambre.
Y esto es un hecho real, Jeremías lo describe en sus lamentaciones, y por lo mismo, el tercer castigo como consecuencia, la peste por tanto cadáver. Esconder el rostro es una forma de describir que Dios ya no escucha las oraciones, que ha decidido ya no escuchar a su pueblo. Ustedes recordemos que Dios mismo le había pedido a Jeremías que ya no orara por el pueblo, que ya no intercediera porque él no iba a responder. En pocas palabras, estaba esto de no orar porque Dios había dicho que iba a esconder su rostro sobre su pueblo. Pero ahora pide que clamen a Él para recibir respuesta. Y esto no es muy complicado de entender, aunque sí parezca así como todo un rompecabezas, pero no lo es. ¿Por qué razón? Porque aunque parece que no tiene sentido lo que Dios hace, es decir, primero dice, no ores más por este pueblo porque no voy a responder, y después dice, sí, clamen a mí porque les voy a responder. Como les digo, parece que no tiene sentido, pero lo que pasa, como les digo, para poder entenderlo no es tan complicado, que el pueblo al que está dirigido ahora este mensaje es un pueblo obediente. Ya no es el pueblo desobediente, ya no es el pueblo que hacía imágenes de piedra, madera o metales preciosos, ya no es el pueblo que estaba completamente volteado a Dios. Ahora es un pueblo que ha entendido que Dios cumple lo que dice y que las profecías de Jeremías eran cierto y que se están ejecutando tal y como Dios lo dijo a través de su profeta. Y ahora vemos a un pueblo que ha dejado de ser desobediente, porque es un pueblo que ha entendido y por lo tanto ha escuchado la voz de Dios y decidió irse al exilio, obedecer a su Señor. Y ahora este pueblo está dispuesto a escuchar y por lo tanto Dios le dice, ahora sí, pregúntame y yo te voy a responder. ¿Tienes dudas de esto que está pasando? Pregúntame. Si a lo mejor es difícil para ti, yo voy a romper toda barrera para que puedas comprender estas cosas. Eso es lo que Dios está prometiendo a su pueblo en estos primeros 5 versículos. Y luego dice el versículo 6 en adelante hasta prácticamente el versículo 14, que Dios promete sanidad y medicina para alabarlo. En esta segunda sección, Dios ha decidido ir con su pueblo en la deportación y desde allí estar al pendiente de ellos, no solo con la promesa de hacerlos volver al final de los 70 años que durará el exilio, sino de cuidar y de velar a su remanente, de aquellos que decidieron obedecer su voz y decidieron irse al exilio. Como les digo, no se fueron de vacaciones, fueron muchas situaciones las que vivieron y Dios estuvo con su pueblo. Veamos una lista de todo lo que les promete a los exiliados. Empezando desde el 6, el Señor les promete traer sanidad y proveerles de medicina. Esto es un sentido lógico, ¿no? Porque ya en esta época ya se usaban remedios, se usaban ciertos medicamentos y entonces el Señor utiliza esta figura. Yo te voy a traer sanidad, pero lo voy a hacer dándote también la medicina. ¿Sí? Todo completo, vas a poder ser curado de tus males. Y esta es otra de las promesas, los voy a curar. Y también dice que va a revelar, y este es un sinónimo de traerles, ¿sí? También les voy a traer abundancia de paz. Y esta expresión implica prosperidad. Cuando el pueblo vive en paz, prospera. Puede negociar, puede crecer, puede trabajar, porque sabe que nadie va a molestar su trabajo honrado. Así es que la abundancia de paz aquí implica prosperidad. Y dice que también va a haber abundancia de verdad. Esto es seguridad de la enseñanza. Dios ha prometido que ya va a tener un profeta, va a tener a alguien, va a estar su escritura, lo que sea, Dios lo va a cumplir para que esta verdad llegue a nosotros y podamos ser enseñados y evitar otro colapso como el que estaba viviendo su pueblo en este momento. Muchos profetas falsos fueron al exilio y desde el exilio estaban profetizando que pronto vendría la venganza de parte de Dios y que pronto regresarían a su tierra. Y Dios aún en el exilio les manda a decir, no es así, van a quedarse 70 años aquí. No le crean a estos, no va a ser pronto, serán 70 años. Y exactamente fueron 70 años. Así es que Dios les promete que va a haber abundancia de verdad. Dice que va a hacer que vuelvan los cautivos a esta promesa de su regreso.
Y decide, y esta es la parte que a mí me encanta, dice: haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Esta palabra de restablecerlos es como la palabra que utilizamos cuando el celular está fallando. ¿Cuál es lo primero que nos recomiendan? Resetealo, ponlo a modo de fábrica. ¿Qué significa esto de resetearlo y ponerlo a modo de fábrica? Ponlo como si fuera nuevo, ponlo desde el principio. De esta manera vas a quitarle todos los virus, todas las situaciones, todas las aplicaciones que le estén haciendo daño al celular, ponlo otra vez como de fábrica. Esto es lo que normalmente sucede, reinícialo. Y eso es exactamente lo que Dios está prometiendo con su pueblo. Los va a reiniciar, los va a resetear, los va a dejar como al principio, como si no hubiera pasado nada, limpiando todo rastro de maldad. Por eso lo siguiente es: los limpiaré de toda su maldad y los perdonaré de todos sus pecados. Es decir, Dios va a hacer todo este cambio, toda esta transformación, toda esta renovación en el corazón del hombre. Va a cambiar, como más adelante va a profetizar Ezequiel. Recuerden que Ezequiel es un profeta del exilio. Él va al exilio y en el exilio Dios llama a Ezequiel para darle este mensaje para su pueblo. Y Ezequiel les dice que Dios va a cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne sensible a su palabra. Eso es exactamente lo que Dios está haciendo, limpiando, perdonando. Y dice el siguiente: será motivo para que todas las naciones se gocen y alaben a Dios. Este será el motivo. La gente dirá: ¿qué Dios tan grande tienen que ha visitado a su pueblo? Y la gente alabará y se unirá a esta alabanza. Y dice el Señor: volverán las fiestas en la tierra desolada y cantarán: alabad a Jehová de los ejércitos, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová. Y el texto completo dice: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y eso es lo que hemos estado viendo, que Dios es bueno. Y lo hemos estado viendo en Jeremías, que a pesar de todas las males que le vinieron al pueblo por su pecado, que a pesar de toda la destrucción que hubo para su pueblo, Dios siempre se presentó y dijo: Jehová es bueno, porque grande es su misericordia, porque en medio de todo lo que está pasando, yo estoy allí con ustedes, sufriendo con ustedes, porque a Dios le duele también castigar a su pueblo. No fue algo que disfrutara, Dios lo dice muchas veces, pero era necesario para que su pueblo entendiera y su pueblo viera que en medio de todo Dios es bueno y es misericordioso. Y dice el Señor que habrá abundancia de ganado y de pastoreo, es decir, tendrán mucho para comer, porque cuando se habla de ganado y de pastoreo, se habla de que habrá plantíos, habrá alimento suficiente para el ganado como para la persona. Todo reverdecerá, porque si no está verde, no se puede tener ganado. ¿Cómo lo alimentan? Si la tierra no produce, ¿cómo harán para alimentar también al ganado? Cuando se habla de abundancia de ganado, se habla de abundancia también de siembra. Pero viene la promesa principal. Y esta promesa empieza a partir del versículo 15. Dios promete que vendrá el Mesías, que vendrá el brote de David, el renuevo de justicia. Dios promete a través de este renuevo salvación para su pueblo, porque se sentará en el trono de David y de esta manera estará ahí para siempre, cumpliendo lo que le prometió a David. Dios está hablando de esta promesa. Dios está hablando de Jesucristo también. Con esto Él cerrará esta renovación para su pueblo al enviar a su Hijo para el perdón de su pecado. Yo pregunto, ¿cómo no alabar a Dios por todo lo que ha hecho por su pueblo, por todo lo que hará? Nada invalida su promesa. Y después el Señor va a volverle a hablar a Jeremías a partir del versículo 19 y hasta el final. Y va a decirle que Dios
no podría jamás destruir a su pueblo porque hay una promesa y Él no va a fallar con lo que le prometió a Abraham de tener una relación con su descendencia para siempre, ni tampoco va a fallar porque Dios le prometió a David que no faltaría uno de su descendencia que se sentara en el trono para siempre. Ahora, a través del Mesías, Dios ha cumplido su palabra tanto a Abraham como a David. Esta palabra de dar sanidad y salvación para su pueblo escogido, de ser de bendición para todas las naciones, pero también de sentar a un descendiente de David en el trono para siempre. Nada podrá desechar lo que Dios promete. Nada. Así como dice el Señor, están estas leyes del día y de la noche, así están mis promesas. Nada las cambiará. Por eso Dios dice que no va a desechar a su pueblo, no lo va a destruir, simplemente lo va a disciplinar. Por eso, ahora también va a decirle a su pueblo que nada podrá invalidar su pacto, nada podrá hacer que se detengan sus promesas para su pueblo. Se van a cumplir en los tiempos de Dios. Así como no podemos invalidar, como dijimos, las leyes del día y de la noche, nadie puede invalidar los pactos de Dios para con su pueblo, o el pacto de Dios para con su pueblo. Y por esta promesa, Dios le dice a su pueblo que no lo desecha, sino que hará que vuelvan los cautivos, porque de ellos tendrá misericordia por su palabra empeñada. Dios no invalida sus pactos. Dios no deja que su palabra no se cumpla. Cielo y tierra pasarán, dice el Señor Jesucristo, mas mis palabras no pasarán. Por eso dejó como prueba, para poder saber si el profeta venía de parte de Dios, que se tenía que cumplir lo que decía el profeta. Porque esta es la palabra empeñada de Dios. Porque todo lo que está en la Biblia se ha cumplido en su tiempo, y lo que falta se cumplirá de igual manera en su tiempo. No habrá nada que no se cumpla. Tenemos a un Dios que ha empeñado su palabra y nos los ha dejado por escrito para que podamos confiar en Él. Dios ha prometido restaurar a su pueblo en medio de cualquier tragedia. Ha prometido cuidar de su pueblo de tal forma que ni las puertas de la muerte prevalecerán contra ella, como dice Mateo 16, en la segunda parte del versículo 17. Dios ha cumplido su promesa de enviar al Mesías. Dios envió así a la raíz de David, el renuevo de su pueblo, a Jesús el Salvador. Y de esta manera cumplió con su pueblo de darles sanidad y salvación a través de su Hijo. Dios nos ha mostrado que nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Dios es el objeto de nuestra alabanza, como dijo Moisés, y la razón porque nos permite ver su poder en todas las cosas grandes y terribles que vemos y que nos pasan, como dice Deuteronomio 10:21. Es decir, en esas cosas grandes que Dios hace y en esas cosas terribles que Dios hace para su pueblo, ahí podemos ver que Dios es el objeto de nuestra alabanza. Y nosotros tenemos que responderle. Por eso podemos decir que Dios está bajo el control de la pandemia. Y por lo tanto no tenemos pretextos para no adorarlo y no alabarlo, aunque hayamos perdido a un ser amado por culpa de la pandemia. Yo sé que el COVID ha sido muy duro con muchas familias, que el COVID ha traído muchas desgracias y hay grandes ausencias en las familias, pero Dios tiene el control. Y como dijo Moisés, Él es el objeto de nuestra alabanza, porque podemos ver las grandes cosas que hace, pero también las cosas terribles que hace, porque en ambas cosas Dios tiene el control y su misericordia permanece para siempre. Dios es bueno y lo estamos estudiando en Jeremías. Y aunque nos parezca que no tiene sentido lo que hace, Dios nos sigue mostrando su amor y sobre todo lo sigue mostrando para su pueblo, para los suyos, para su remanente. Ahí es donde se manifiesta su misericordia para los que son suyos. Allí es donde podemos ver a este Dios y glorificarlo y alabarlo. Como dijimos, aún en medio de la tragedia, podemos gozarnos porque sabemos que habrá sanidad.
Alabemos su nombre porque Él es bueno. Alabemos su nombre porque para siempre es su misericordia. Y nosotros creemos en este Dios que promete y que cumple. Este Dios que ha prometido estar con su pueblo para siempre, ver por su pueblo y aún en medio de las cosas horribles, Él está allí y Él es el objeto de nuestra alabanza. Por eso este día, en este culto, quisimos dedicarlo a alabarle a Dios. Tener estos tiempos de alabanza y decirle al Señor, queremos alabarte porque aún en medio de todo lo que estamos viviendo por esta pandemia, tú mereces ser adorado, tú mereces ser reconocido como Dios y Señor. Él es bueno, como dice su palabra, porque su misericordia es grande para con su pueblo. Hermano, no deje de alabar a Dios. Que el Señor le bendiga.